Entonces, hoy vamos a ver al sistema endocrino como parte importante del control de todo lo que significa el cuerpo humano con sus funciones. ¿Listo? Esperen, estoy dando acceso. Eso. Listo. Entonces, el sistema endocrino se encarga de las secreciones internas del cuerpo a través de la liberación de hormonas. Las hormonas son mensajeros, son una especie de mensajeros que llevan una orden, que llevan una función, que va de una célula a otra, que va del sistema nervioso central a una célula diana o blanco que se llama para cumplir una función específica. Las hormonas, para llamarse una sustancia hormona, tiene que tener los siguientes requisitos o condiciones. Primero, circular por el organismo, por la sangre. Se forma en un sitio y actúa a distancia en un órgano diana o célula blanca. Y además, una de sus funciones es activar un receptor. Por eso les decía que es un mensajero. A través de la activación de un determinado receptor, esta célula o la célula receptora cumple una función. El sistema endocrino entonces interviene en la regulación, voy a hablar en general de todas las hormonas, en la regulación del crecimiento corporal, en la maduración del organismo, es lo que ustedes están exponiendo, en la reproducción, en el comportamiento y mantenimiento de la homeostasis química del organismo. Por lo tanto, el sistema endocrino es un sistema regulador, al igual que el sistema nervioso central, pero es de acción más lenta. Hablemos de cuáles son las glándulas endócrinas, cuáles son las glándulas que van a producir hormonas. Bueno, si vamos desde arriba hacia abajo, tenemos el hipotálamo y la hipófisis que están en el cerebro, la glándula paratiroides en el cuello, el timo que está en el tórax, pero que solamente funciona en los primeros años de vida y en la vida intrauterina. A nivel renal tenemos las glándulas suprarrenales, pero también el riñón es, por la producción de algunas hormonas que ya hemos visto, está considerado también dentro del sistema endocrino. Aquí tenemos que mencionar al páncreas, en el aparato digestivo, y los ovarios y los testículos como órganos sexuales, ¿no? Pero recuerden que también el estómago produce gastrina, el riñón, decíamos, renina, angiotensina, eritropoyetina, etcétera, etcétera, también considerados órganos del sistema endocrino. ¿Alguna comparación entre el sistema nervioso y el sistema hormonal? Recuerden que hemos dicho desde el principio que el sistema nervioso es el ente rector y controlador de todo cuanto sucede en nuestro organismo, pero está secundado por el sistema hormonal. Y hemos dicho de que hay algunos fisiólogos que consideran que es uno solo y lo llaman sistema neuroendocrino. Por razones académicas, sobre todo, casi todos los libros pues los separan y los describen totalmente aislados. Pero la relación que hay entre ellos es tremendamente importante en la función de cada uno de los órganos, aparatos y sistemas. Entonces, la velocidad de respuesta del sistema nervioso es más rápida en comparación con el sistema hormonal, pero el sistema hormonal tiene una respuesta más larga. La especificidad de la respuesta en el sistema nervioso es muy, muy específica, en el sistema hormonal puede ser variable y la función o la acción estar determinada a más de una célula, a más de un órgano. En cambio, el sistema nervioso es muy específico para una célula, un órgano, un aparato. La capacidad de respuesta, el sistema hormonal carece una respuesta directa y depende mucho del sistema nervioso. Y los procesos que controla el sistema nervioso son rápidos en comparación de los
procesos del sistema hormonal que son un poquito más lentos y generalizados. Sin embargo, quédense con la idea de que trabajan juntos la mayoría de las veces. Tipos de hormonas. Las hormonas se clasifican en 3 grandes grupos en función a su estructura química. El grupo amina, que está formada en su estructura la hormona por aminoácidos, principalmente la tirosina. Aquí están en este grupo las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Ejemplo de las catecolaminas más importantes son la adrenalina y la noradrenalina. Las hormonas de tipo proteica, peptídica, las hormonas del páncreas, las hormonas hipotalámicas hipofisarias, que son la mayoría. Y las hormonas de tipo esteroides, que están compuestas en base al colesterol, como decir, las hormonas de la corteza suprarrenal, las hormonas de las glándulas reproductoras que ustedes están exponiendo y enseñándonos, y algunos metabolitos activos de la vitamina D que funcionan como hormonas. Ahora, las hormonas se producen en el retículo endoplasmático de las células, en el aparato de Golgi, es decir, el retículo endoplasmático liso y rugoso proporcionan la materia prima al aparato de Golgi, el aparato de Golgi las produce y se almacenan en las células. Las estructuras proteicas, peptídicas y las catecolaminas se almacenan en forma de gránulos de secreción y se van a liberar por exocitosis a la circulación. En cambio, las hormonas compuestas por esteroides y las hormonas no tiroideas, si bien no se almacenan en gránulos, sino que forman compartimientos en la célula y salen por mecanismo de transporte simple, ¿sí? Y estas se van a transportar, hay proteínas transportadoras tipo globulinas, las hormonas esteroideas y las tiroideas, o en forma libre lo van a hacer las hormonas peptídicas, proteicas y las catecolaminas. Esto es muy importante, la regulación de la secreción hormonal. Se realiza de 3 maneras. El más importante es el mecanismo de retroalimentación. ¿Qué significa eso? Que existen niveles y mecanismos que van a controlar el exceso o la disminución. Cuando hay excedente, ese excedente de la hormona activa un mecanismo de biofeedback que va a disminuir la producción. Al revés, cuando los niveles están bajos, esos niveles bajos, a través de un mecanismo también de biofeedback, aumenta la producción. Pero también existe el control de tipo nervioso mediante la activación de estímulos que pueden ser visuales, auditivos, gustativos, olfatorios, táctiles, el dolor, la emoción. Lo que hemos visto últimamente son estímulos de tipo nervioso que van a producir la secreción de hormonas. Y existe otro grupo, básicamente el que ustedes están exponiendo, que tienen un control de tipo cronotrópico dictado por ritmos, el ritmo circadiano, por ejemplo, el ritmo menstrual en la mujer, y que tiene un control cronotrópico. Crono significa tiempo, está en función al tiempo. Los ciclos del sueño, vigilia, sueño, despertar, también tienen una acción cronotrópica y está basada por las horas del día. Entonces, los mecanismos de acción de las hormonas, ya hemos dicho, y esto es importante y lo voy a volver a repetir, las hormonas actúan sobre receptores específicos en las células dianas. Estos receptores específicos pueden estar en la membrana plasmática, esto sucede con las hormonas con estructura proteica o peptídica y catecolaminas, pueden estar en el interior, en el citoplasma, esto sucede con las hormonas esteroideas, o pueden estar directamente en el núcleo de la célula diana, esto sucede con las hormonas tiroideas. Lo importante es que la hormona se da medios para ingresar a la célula y actuar sobre su receptor. Los receptores tienen una estructura proteica, obviamente, que tienen afinidad con un determinado receptor. Es como una llave que activa la chapa. Hay una llave específicamente para una chapa. Una llave no puede abrir o no debe abrir más de una puerta, ¿sí? Entonces la hormona más el receptor
se activa y produce un segundo mensajero o una señal o mensajero intracelular que va a dar lugar a la respuesta final de esa hormona. No importa el mecanismo, pero recuerden, la hormona o las hormonas son mensajeros que llevan una orden que tiene que ejecutar la célula. Algunas lo harán a través del AMP cíclico como segundo mensajero, otras por acción sobre los genes produciendo una transcripción de la cromátida. ¿Sí? Lo importante es que ustedes tengan en mente que son mensajeros que llevan una orden que debe acatar la célula y que actúan sobre un receptor específico. Eso es lo que tienen que quedarse como mensaje final. Bien, hasta este momento hemos visto muchas de las hormonas. Hemos visto las hormonas, por ejemplo, que se producen en el estómago, las hormonas que se producen en el páncreas, las hormonas que se producen en los riñones. Ya las hemos visto y ustedes están presentando y exponiendo las hormonas de las gónadas, ¿sí? De la reproducción. Entonces, ahora vamos a ver las hormonas que faltan revisar que no hemos visto. Entre ellas, vamos a mencionar a las hormonas hipotalámicas. Esta es la hipófisis, tiene una hipófisis o lóbulo anterior y una hipófisis o lóbulo posterior. Y acá está el hipotálamo. Yo lo que quiero que vean aquí está en el núcleo supraóptico y paraventricular. Este tiene sus neuronas, sus axones que llegan hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Hay algunas hormonas que se van a formar acá, se van a sintetizar en el hipotálamo, pero se van a liberar en el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas? Las hormonas hipotalámicas de las que les estoy mencionando, y es pregunta de examen, son estas dos. La hormona antidiurética y la oxitocina. Repito que se forman en el hipotálamo, pero se almacenan en la hipófisis y se liberan de la hipófisis. La hormona, la ADH o antidiurética, ya la vimos, ya hablamos de ella al hablar de la fisiología renal. Dijimos que permeabiliza los túbulos renales y regula los volúmenes urinarios. Y la oxitocina, ustedes están hablando de ella en sus exposiciones, actúa en el embarazo, en las fibras del musculares del útero para la contracción en el parto, y actúa en el puerperio, en las glándulas mamarias para la contracción de las fibras mioepiteliales de las mamas, para la expulsión de la leche. Voy a repetir esto, para la expulsión de la leche, no para la producción de la leche, sino para su expulsión. Otras hormonas del hipotálamo, y esto es muy importante, estoy hablando de estas dos, pero hay otras que se producen en los otros núcleos celulares y que son las hormonas liberadoras o inhibidoras. Si es liberadora es RH, si es inhibidora es IH. ¿Y dónde actúan estas hormonas liberadoras o inhibidoras? Actúan sobre el lóbulo anterior. De aquí vienen acá para liberar las otras hormonas, ¿sí? Entonces, las hormonas del lóbulo anterior del hipotálamo, de la hipófisis, perdón, de la hipófisis se producen en el hipotálamo. Pueden ser liberadoras para liberar una hormona de acá o inhibidoras para inhibir su liberación. ¿Cuáles son esas hormonas? Aquí esta flechita nos ayuda a entender. En el hipotálamo se forman las hormonas liberadoras o inhibidoras. ¿Cuáles son esas hormonas que se forman en la hipófisis anterior? Tenemos a la ACTH, que va a actuar sobre la glándula suprarrenal para la producción de corticoides, de norepinefrina, adrenalina. Va a formar la TSH u hormona tiroideo-estimulante que actúa sobre la hormona tiroides para la producción de T3, T4. Va a formar la GH u hormona del crecimiento que actúa mediante la somatostatina en
prácticamente en todos los órganos, músculos, huesos, etcétera, para el crecimiento corporal lineal. Va a formar la prolactina, que actúa sobre la glándula mamaria para la producción de leche. Ahí está la diferencia con la oxitocina. Va a actuar para la producción de FSH y LH, ambas actúan sobre testículos y ovarios para la producción de testosterona, estrógenos, progesterona, etc. Y se va a formar la melanocitoestimulante, que actúa sobre las células melanocíticas que van a dar la pigmentación de la piel. Y estas otras dos que ya las mencionamos. Todo esto se tienen que aprender porque son preguntas de examen. Entonces, a nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis, se forman la hormona del crecimiento, la ACTH, la TSH u hormona estimulante de tiroides, la prolactina, que estimula la producción de leche, la FSH y LH, hormonas gonadotrópicas que actúan sobre los testículos y ovarios, y la hormona melanocitoestimulante, que actúa sobre los melanocitos y da la pigmentación de la piel. Vamos a ver a estas hormonas. Tenemos a la GH, producida en la adenohipófisis. No tiene un órgano diana específico porque actúa sobre todo el organismo para el desarrollo de los tejidos corporales. ¿Y qué es lo que hace? Produce un aumento de la mitosis celular y aumento del volumen celular, y actúa básicamente de 0 a 13 años, proporcionando el crecimiento lineal. En la pubertad, entre los 14, 15 o un poquito más, se sella la epífisis de las diáfisis de los huesos. La epífisis está en la cabeza de los huesos largos, las diáfisis es el cuerpo. La unión entre la epífisis y la diáfisis, entre la cabeza y la diáfisis de los huesos, es donde está el cartílago de crecimiento y es donde actúa esta hormona. Bueno, a esa edad se sella, por lo tanto se detiene el crecimiento. La hormona del crecimiento aumenta también el grosor de los huesos cortos y planos. Actúa a través de la somatomedina, estimulando al hígado para producir algunas otras acciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el efecto metabólico de las proteínas. La hormona del crecimiento, a través de la síntesis proteica, estimula el paso de aminoácidos al interior de la célula. Recuerden que para el crecimiento de un tejido se necesita materia prima, y esa materia prima son los aminoácidos. También disminuye el catabolismo proteico. La hormona del crecimiento sobre la grasa aumenta la liberación y utilización de los ácidos grasos para la producción de glucosa, con el objeto de obtener energía. Para el crecimiento se necesita energía, por lo tanto, tiene un efecto cetogénico. El niño tiene mucha cetona, degrada grasas para la obtención de glucosa, por eso es que esta hormona actúa en el desarrollo lineal, en el crecimiento lineal, durante los primeros años de vida hasta la pubertad. Y sobre los hidratos de carbono, utiliza los depósitos de glucógeno, aumentándolos y aumentando también la glicemia. Recuerden que para formar tejido, para crecer, etcétera, se necesita energía. La regulación de la hormona del crecimiento es mediante biofeedback, como les decía. Son varias hormonas. Cuando aumenta la producción de una hormona, esta es detectada y puede ser limitada su producción desde, por ejemplo, si se produce un aumento y este aumento actúa sobre los órganos efectores, va a inhibir en cualquiera de estos tres niveles la producción de más hormona. Factores que estimulan la hormona del crecimiento y factores que lo inhiben. Los factores estimulantes son la hipoglicemia, es decir, los valores bajos de azúcar son un estímulo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que esta hormona va a producir mediante el catabolismo de la grasa y de la glucosa, producción de glucosa. La insulina, la elevación de aminoácidos en sangre,
el ayuno y el ejercicio, y esto es muy importante en la etapa del crecimiento, el estrés y las hormonas tiroideas son factores que estimulan la hormona del crecimiento. Los factores que inhiben la hormona del crecimiento, el aumento de la glucosa, el aumento de los ácidos grasos. Esto es muy importante, los gorditos, los pacientes obesos, siempre tienden a crecer menos cuando son gorditos de pequeño que un otro niño normal. La misma hormona del crecimiento cuando está aumentada o la somatostatina cuando está aumentada inhiben por biofeedback el cortisol y, como les decía, la misma obesidad. La importancia de la hormona del crecimiento en relación al crecimiento lineal. Cuando hay una deficiencia o cuando hay un exceso de hormona, obviamente va a tener su repercusión en el crecimiento. Un exceso de secreción, esto ha salido un poquito mal la animación, pero bueno, un exceso de secreción de hormona del crecimiento antes que se produzca el cierre de la epífisis, ¿sí? O sea, repito, un aumento de hormona de crecimiento antes de la pubertad, antes del cierre de la epífisis, va a dar como consecuencia una talla grande. Si hay un déficit de la hormona de crecimiento en los primeros años de vida, dará como resultado el enanismo, ¿sí? Si hay un exceso de hormona del crecimiento, el resultado va a ser el gigantismo. Los tumores de las células de la hipófisis anterior productora de hormona del crecimiento antes del cierre de la epífisis va a dar lugar al gigantismo. Muy fácil de entender. Si hay poca hormona del crecimiento hasta antes de la pubertad, la persona va a ser enana. Si hay un exceso de crecimiento hasta antes de la pubertad, la persona va a ser gigante. Estamos hablando de la hormona del crecimiento. Ahora, si el exceso de secreción es después del cierre de la epífisis, después de la pubertad, entonces la persona no va a crecer en tamaño, pero sí seguirán aumentando en volumen los huesos, sobre todo los huesos cortos, no los huesos largos. Ya no va a crecer en tamaño. Los huesos cortos. ¿Dónde están los huesos cortos? En la cara, en las manos y en los pies. A esta enfermedad se le llama acromegalia, ¿sí? La acromegalia en la que la talla es normal, o sea, la persona no es más grande, pero hay un aumento en los huesos de las manos, los pies y sobre todo la mandíbula. A eso se le llama prognatismo. Y en general todos los huesos de la cara, de la cabeza, sobre todo de la cara, hay una desproporción cara con cabeza, están aumentados. Hay un personaje que pareciera que fue inspirado en esta enfermedad llamada acromegalia, manos grandes, pies grandes, cara grande. Ahora vamos a hablar de la fisiología de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales anatómicamente tienen dos partes, una interna o médula, esto del centro, y una externa o corteza. La médula, pregunta de examen, produce catecolaminas, 90% adrenalina y un 10% noradrenalina. Estas hormonas son tremendamente importantes para la estimulación del sistema nervioso parasimpático. De ahí que la estrecha relación que hay entre el sistema nervioso y el sistema parasimpático nace aquí también. Tienen una estructura amina, se almacenan en gránulos y producen todos los efectos que hemos mencionado hasta este momento en cuanto al sistema nervioso parasimpático en cada uno de los capítulos que hemos visto. Algo que pregunto siempre, hablando de un exceso en la producción de catecolaminas, la enfermedad se llama feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, que produce un aumento de catecolaminas.
entre muchas acciones, la más importante es un aumento de la presión arterial, ¿sí? Es un aumento de la presión arterial. La persona sufre crisis hipertensivas muy importantes. Ahora, la corteza suprarrenal, las hormonas de la corteza suprarrenal, lo que vimos era de la médula, ahora vamos a ver de la corteza. Las hormonas de la corteza suprarrenal existen varias capas. Hay una capa externa o capa glomerulosa, esta de acá, que va a formar los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. La aldosterona ya la vimos, ya la estudiamos cuando hablamos del sistema nervioso, de la fisiología renal, perdón. Una capa media, esta de acá o fasciculada, que va a producir los glucocorticoides, y el más importante es el cortisol, corticoide, ¿verdad? Y una capa interna que produce andrógenos similares, efectos que la testosterona, pero en cuanto al nivel de efecto, de potencia, perdón, muchísimo menor, pero que de alguna manera también contribuye al efecto hormonal de la testosterona. Ahora, ¿quién o qué hormona es la que va a liberar cualquiera de estos tres niveles? La ACTH. Es imprescindible para mantener a la corteza suprarrenal. Si esta ACTH desaparece, la corteza se atrofia. Entonces, muy importante. ¿Quién produce la ACTH? La hipófisis en el lóbulo anterior. Veamos ahora los efectos de los mineralocorticoides, de la aldosterona. Cuando avanzábamos fisiología renal, dijimos que interviene en la regulación del potasio, sodio y los hidrogeniones. Por lo tanto, la producción de aldosterona tiene como órgano diana el riñón, ¿sí? Actúa sobre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, aumentando la concentración de potasio en el líquido corporal, es decir, estimula la liberación, el aumento de la concentración de potasio es una acción de la aldosterona, es decir, la aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio, ¿sí? Elimina potasio, elimina hidrogeniones, pero reabsorbe sodio. Al reabsorber sodio, aumenta, recuerden algo que siempre les digo, el sodio siempre atrae agua. Al atraer agua, aumenta la presión arterial. Y ahí está uno de los efectos más importantes cuando la aldosterona se eleva. Entonces, hablando de patología, el aumento de la aldosterona se llama síndrome de Conn o aldosteronismo. El potasio se elimina en grandes cantidades causando hipopotasemia, alcalosis, se elimina el hidrógeno en grandes cantidades y se reabsorbe el sodio y el agua provocando hipertensión. ¿Qué ocasiona todo esto? Debilidad muscular por pérdida de potasio, parálisis muscular por pérdida de potasio, y la hipopotasemia puede producir problemas en la conducción del impulso nervioso, sobre todo a nivel cardíaco. ¿Qué pasa cuando hay una disminución de la aldosterona? Se llama síndrome de Addison. Va a producir todo lo contrario: hiperpotasemia, acidosis, hiponatremia e hipovolemia. La presión arterial cae. Esta hiperpotasemia es muy importante porque va a alterar la despolarización celular, sobre todo a nivel de la contracción cardíaca, la cual puede producir contracciones cardíacas inefectivas, tipo arrítmicas. Los glucocorticoides, el cortisol, hemos dicho que es el corticoide o el glucocorticoide más importante, cuyo efecto es un aumento de la gluconeogénesis hepática, es decir, aumenta la producción de glucosa. Esto puede terminar en los pacientes diabéticos produciendo
crisis diabéticas, o sea, de hiperglicemia, o producir una hiperglicemia, producir una diabetes. Produce la movilización de los aminoácidos del músculo hasta el plasma, hacia el interior de la célula hepática, y estimula las células hepáticas para la transformación de aminoácidos en glucosa, esto en condiciones normales. En condiciones patológicas, pues todo esto se ve incrementado, aumentado, y obviamente no es normal, lo cual puede traer efectos negativos sobre el organismo. Eso quiere decir que a dosis altas, los glucocorticoides pueden tener efectos antiinflamatorios, benéfico, ¿sí? En un principio benéfico, obviamente. Pueden reducir el aporte de sangre en un principio benéfico, pero cuando esto es sostenido y a largo plazo es un efecto no beneficioso. Disminuyen la permeabilidad capilar, por eso tiene efecto antiinflamatorio. Disminuye la fagocitosis y la fiebre. Es un efecto que el organismo lo puede utilizar como favorable en algún momento, pero cuando este es prolongado o cuando yo necesito, por ejemplo, del mecanismo de fagocitosis para una infección y la persona tiene niveles altos de corticoides, pues este efecto disminuye, lo cual lleva a una disminución de la defensa, ¿verdad? Produce estimulación de los factores de coagulación formados en el hígado y dirigidos hacia el plasma, estimula la formación de los glóbulos rojos y blancos, excepto los linfocitos y leucocitos eosinófilos. Esto, como les digo, todo esto son efectos benéficos en cierto momento, pero a largo plazo o en altas producciones, en producción de altos niveles sostenidos, son efectos malos para el organismo. Tiene efecto inmunosupresor en los pacientes trasplantados a altas dosis, de ahí que se lo utiliza en los pacientes trasplantados precisamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un aumento en la producción de corticoide por un tumor, por ejemplo? Se llama enfermedad de Cushing a la hiperfunción de la corteza suprarrenal. ¿Qué va a pasar con estas personas que producen demasiado corticoide por largo tiempo y de manera sostenida? Pues tendrá poca resistencia frente a las infecciones porque disminuye, acabamos de ver, inmunosupresión. Hay una mala cicatrización de heridas, hay un aumento de los glóbulos rojos, lo que lleva a la policitemia, y ustedes ya saben qué consecuencias puede dar esto. La cara de estos pacientes se hace así redondita por acumulación de grasa, y se llama cara de luna llena, y van a padecer de hipertensión arterial. ¿Qué pasa cuando el corticoide disminuye? Se llama enfermedad de Addison. Se puede presentar por un tumor que destruye la corteza suprarrenal o la tuberculosis, que también puede destruir la corteza suprarrenal. Estas personas, entre otras sintomatologías, tendrán hiperpotasemia e hipovolemia con las consecuencias que de ello derivan. Bien, jóvenes, con todo esto quiero decirles que hemos terminado nuestro temario al 100% de avance. Estamos totalmente listos para dar el examen. Nos faltan 2 repasos de este tema y de sentidos, y lo vamos a dar después de los parciales, porque esas notas les sirven a ustedes. Esas notas les sirven a ustedes para sumar, para tener mejor nota en la nota de laboratorio. Bien, ¿tienen alguna pregunta de este tema? ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? Una duda. Dígame, niña. En una parte, varias veces, relacionado a la epífisis con la pubertad. ¿Así se llama a esa etapa? Epífisis. ¿Usted llevó anatomía en primer año o no? ¿Quién fue su profesor de anatomía? Sí, yo. La epífisis, y lo dije y lo repetí, el hueso, la parte larga del hueso se llama epífisis, ¿sí? Pero se llama diáfisis, y la cabeza del hueso, la unión de la cabeza del hueso con la parte larga, la diáfisis, tiene una membranita, que es la epífisis. Ahí está el cartílago de crecimiento. La hormona de crecimiento actúa ahí, en esa membrana, para que el hueso vaya creciendo en largo. Ahora, ¿en qué momento se cierra, esa membranita de cartílago de crecimiento, en qué momento se hace hueso? Después de la pubertad. O sea, crecemos hasta la pubertad. Más allá de que pasadita la pubertad, 16, 17 años, todavía hay un pequeño crecimiento, pero la parte más importante del crecimiento se da desde que nacemos, ¿verdad? Hasta el final de la pubertad. No tiene nada que ver epífisis con pubertad. Epífisis es una parte del hueso. Pubertad, bueno, ya saben qué es. ¿Qué más? Gracias, doctor. Sí sabía bastante que esa relación no la había Ya, sí, entendido, porque lo dijo entendió pubertad mal. y yo, perdida. Perfecto. Gracias. Ya, mi niña. ¿Qué más, chicos? Bueno, voy a repetir una vez más y después lo vamos a colocar en los grupos o en el grupo. Mañana ya acabamos el temario, mañana ya no hay clases, excepto para los alumnos del grupo del día viernes que tienen que exponer mañana. No les estoy avisando recién ahora, entiendo que el auxiliar Allison ya les avisó el fin de semana, o sea que no es novedad para ustedes. El examen programado para el próximo sábado no va a ser el horario que aparece a las 3 de la tarde, va a ser a las 12 del mediodía. Lo voy a repetir muchas veces porque el que se duerme y aparece a las 3 de la tarde, lo voy a sentir mucho, va a tener 0. ¿Sí? Y finalmente, la próxima semana exponen los grupos número 3 de cada día. El día lunes expone el grupo 3 como le corresponde. El día martes va a exponer en el horario de teoría los del día jueves y el día miércoles van a exponer los del día viernes. ¿Sí? Esto de las exposiciones, yo sé que van a estar en exámenes, lo sé, pero jóvenes, las exposiciones las tenían que tener listas ya hace una semana. Ahora, si quieren, los del día jueves y viernes, exponemos el jueves en la noche y el viernes en la noche, no tengo ningún problema de esta semana. Me avisan internamente, depende de ustedes, así quedan libres la próxima semana para sus exámenes. ¿Listo? Inclusive yo les había dado esa posibilidad para Doctor, exponer. disculpe. Doctor, una pregunta. Buenas tardes, doctor. Sí. Los exámenes es para todas las materias a las 12 de la mañana, ¿no? Ay, bruja. Yo no soy docente de todas las materias, mi amor. Soy docente de fisiología. Yo hablo por mi materia, no hablo por las otras materias. Doctor, yo tengo una preguntita. Así como usted van a exponer así en la noche, ¿por qué nosotros no exponemos? Yo soy del grupo 3 del día lunes, para que así esté libre también la otra semana, porque yo el lunes tengo 2 exámenes y más exposición, entonces yo no tendría Si problema en quieren, exponer. pónganse de acuerdo y exponen este viernes. O sea, digo, no, por mí yo no tengo O si problema, sería quieren, muchísimo. exponemos el día sábado. Pónganse de acuerdo, me avisan. ¿Listo? Pónganse de acuerdo, así quedan libres para la próxima semana. Doctor, buenas tardes. Disculpe, yo tengo examen este jueves y es en la noche.
Y quisiera Lo saber si siento. la exposición va a ser en la noche o en el horario de clase. No, la exposición es en la tarde. ¿Sí? Ya. Si tienen examen, no debería ser en el horario de su clase. Y ustedes hacen 2 semanas que ya tenían que haber preparado sus exposiciones. Ya, muchas gracias. ¿Listo? Doctor, buenas tardes. Con su otro examen que teníamos programado para el sábado. Adelante, dígame. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, yo soy del grupo 3, para lo de la exposición. Si quedamos en un viernes o sábado, tendría que ser un horario por la tarde, ¿no, doctor? Ya, lo vamos a hablar internamente ya con cada grupo. Repito, mañana expone el grupo el día viernes, ¿sí? Y puedes poner mañana expone el grupo 2 del viernes y en la noche puedes poner el grupo 3. Y con eso se libera. ¿Sí? Doctor, El día jueves, el grupo 2 expone en la tarde y el grupo 3 expone en la noche. Listo, solucionado. Ustedes ya sabían, yo les había dicho de Gracias, esa doctor. posibilidad. Listo, lo demás lo arreglamos internamente, porque si no nos vamos a quedar charlando todo el día. Gracias, brujitas, brujitos, que tengan buen semana, estudien mucho, chao.